buenos días. Distinguidas autoridades de la Universidad Nacional, participantes en este evento, colega, doctor José Domingo Pérez Gómez. Para mí es una especial oportunidad dirigirme al combativo pueblo arequipeño a partir del momento histórico en el que nos encontramos y vivimos. Es esta circunstancia de poner en un estricto balance lo que es la proscripción de impunidad versus los derechos de los investigados que nos llevan a hacer una serie de reflexiones importantes de cómo es que hemos venido operando como equipo especial, cómo se gesta el equipo especial y todas las consideraciones que tenemos que transitar como parte de nuestro trabajo. Van a ser seguramente muchas anécdotas vivenciales que se entremezclan con cuestiones de legalidad, pero que todas ellas tienen algunas condiciones básicas, estructurales, sobre las cuales es posible edificar lo que ahora significa, desde nuestra perspectiva, un inevitable momento histórico, reitero, en el que valientes fiscales, conjuntamente acompañados con una serie de sinergias de carácter social, están buscando nivelar también lo que es el enfrentamiento de investigaciones de muy alta envergadura, que además colisionan con aspectos de carácter político y social. Voluntad es una palabra que define el rasgo característico de los fiscales del equipo especial. Voluntad porque inevitablemente van a estar sometidos a enormes presiones. Voluntad porque además los fiscales del equipo especial tienen, desde la perspectiva de su condición de funcionarios públicos, las mismas condiciones de trabajo que cualquier otro funcionario, pero que sin embargo deben adicionalmente soportar los embates, la agresiva campaña permanente de desprestigio, sin tener, por supuesto, sino solamente la expectativa de su saber, de su conocimiento, de su intelectualidad y, por cierto, de sus valores personales, sin duda alguna. El respeto al trabajo de los fiscales resulta indispensable en lo que es la labor de la coordinación del equipo especial. Si no existe un aval de respeto a la autonomía fiscal, es imposible que este trabajo se pueda hacer. Y esa es la parte de garantía que presenta mi posición como fiscal superior y jefe del equipo especial. No lo es la de controlar a un fiscal, no lo es la de intervenir en sus decisiones, sino de respetar escrupulosamente sus estrategias, sus procedimientos y la necesaria a veces posibilidad de que se activen medidas cautelares, que siempre resultan siendo temas polémicos a partir no de la institución misma jurídicamente hablando, sino, por el contrario, de los personajes de muy alto perfil que están siendo, tal vez de manera inédita, sometidos a la acción de la justicia en base al respeto estricto de la legalidad, porque el equipo especial siempre está sometido a la legalidad. No hay ningún requerimiento del Ministerio Público que no haya estado sometido a la judicialidad, a la pluralidad de instancias, al respeto estricto de lo que las normas de carácter sustantivo y procesal nos exigen. Entonces, en esa medida, cuando encontramos legitimidad en nuestro trabajo, no está necesariamente en fueros diferentes a los que son los de la legalidad, porque nosotros litigamos activamente nuestros casos y los litigamos contra todo lo que eventualmente puede manejarse como maquinarias dentro de los procedimientos de las estructuras de organización criminal. En esa medida, la espalda financiera de una organización criminal puede contratar a los mejores abogados. No solamente puede contratar a los mejores abogados, sino que también puede estructurar estrategias mediáticas de defensa, en donde nos tienen que posicionar ahora
a los fiscales y al Ministerio Público dentro de un rol social también de balance, porque finalmente la posibilidad de informar sobre hechos que son transmitidos no de forma veraz resulta siendo una obligación en nuestro caso, porque las medias verdades y las mentiras son muchas veces parte de una estrategia mediática, en donde finalmente los fiscales siempre hemos adolecido de una presencia, y es por eso que ahora ustedes ven que hay fiscales que tienen que defender la posición del Ministerio Público, defenderla en todo fuero, esencialmente en el judicial, pero sin descuidar también de que la licencia social de una investigación de esta naturaleza tiene que venir acompañada también del deber de veracidad. Y por eso es que resulta vital e importantísimo que el periodismo en general, el periodismo de investigación que tiene a dos distinguidas personalidades el día de hoy dentro de las ponencias, nos permita transmitir sin secretismos lo que la sociedad merece saber. ¿Por qué? Porque esta no es una tarea fácil, porque necesitamos necesariamente ser acompañados con una vigilancia ciudadana, y solo es posible ello si es que la sociedad en general puede estar correctamente informada. Por eso, reitero, es que resulta para algunos atípico el hecho de ver a un fiscal brindando informaciones, respetando la legalidad, pero transmitiendo exactamente lo que debe haber sucedido dentro de un episodio correspondiente, incluso de correlato de legalidad procesal. Y hay mucha información y hay mucho interés que es de nuestra obligación también posicionar, respetando, por cierto, todos los deberes que corresponden al ejercicio y al trabajo fiscal. Pero tenemos ineludiblemente, en un mundo de modernidad, de acceso a la información permanente, tenemos que tener también una permanente actitud presencial que corresponde también a nuestra presencia en estos foros, porque nosotros venimos a testimoniar las dificultades, los progresos, pero también venimos a obtener de parte de la sociedad el respaldo que necesitamos para poder continuar en hacer nuestro trabajo de manera escrupulosa y estricta. De otra manera, las enormes presiones que tienen los fiscales del equipo especial, que reitero, tienen las mismas condiciones de trabajo que cualquier otro fiscal, pero han decidido, por voluntad, por perseverancia, por involucramiento, porque debo decir esto, a razón de poder parecer hasta poco elegante, los fiscales del equipo especial ganan un salario estrictamente igual al de cualquier otro fiscal, pero tienen que necesariamente soportar estas presiones, tienen que trabajar sábados, domingos, feriados, desatender a sus familias con todo lo que eso corresponde, ganarse múltiples enemigos de todo nivel, estrictamente en función de su compromiso. Y eso me permite contar, por ejemplo, una anécdota que seguramente vamos a interactuar en su momento con el doctor Pérez, y que no me dejará mentir de circunstancias de cómo estas complejidades también se reflejan dentro del reclutamiento interno de quiénes son los fiscales que deben posicionar al Ministerio Público en una lucha que, reitero, no es igual, por el contrario, que es bastante desigual, pero que nosotros tratamos siempre de compensar con mística y con voluntad. El proceso de reclutamiento de un fiscal es bien complejo dentro del equipo especial, porque sinceramente son muy pocos los que quieren trabajar en el equipo especial, porque, reitero, ganan exactamente lo mismo, están sometidos a enormes presiones, van a tener, por supuesto, que enfrentar a muchos enemigos propios de la litigación, y muchos se ponen de costado ante la necesidad de poder tener los mejores cuadros para enfrentar este tipo de retos profesionales, porque hay que asociar lo que les venía comentando respecto a que el dinero de la corrupción, el dinero del lavado de activos, con todo el derecho en alguna medida, pueden contratar defensas de muy alta calidad. Nosotros transitamos en el fenómeno de la litigación, que es un reto profesional permanente de capacitación, de estar a la altura de las circunstancias, que nos lleva a ese escenario en donde tenemos que, en el fragor de la litigación, también buscar convencer a los jueces
dentro de una dinámica de contradicción y de contraposición, de dialéctica permanente, con abogados de muy alta calidad. Y no voy a hablar de la ética profesional de un abogado, porque eso tiene que ver con el ejercicio de cada quien elige defender a quien tiene derecho a defenderse, reitero también. Pero sin embargo, los fiscales tienen un reto permanente en el que tienen que afrontar todas estas circunstancias humanamente. Y por eso es que el proceso de reclutamiento es muy complicado, porque reitero, es asumir todas estas dificultades que son consustanciales a nuestras labores. Y nosotros no podemos mentir cuando hacemos ese proceso de reclutamiento, porque tenemos que decir la verdad de lo que se sobreviene. Y la voluntad de las personas es puesta a prueba permanentemente. Entonces, la anécdota que les voy a contar es una relacionada con la presencia del doctor Pérez, porque de hecho revela las dificultades que son consustanciales, reitero, a lo que comentaba. Resulta que hacia el año 2017, como correctamente lo hicieron referencia los periodistas que han antecedido esta exposición, efectivamente tuvimos dentro del equipo de lavado de activos el reto profesional de incorporar una nueva investigación que había surgido a partir del testimonio de Marcelo Bahía Odebrecht. Marcelo Bahía Odebrecht, como correctamente lo ha referido el señor Gustavo Gorriti, manifestó de que no solamente había pagado a la campaña del señor Humala, sino que había también financiado la campaña de la señora Fujimori, del señor García y de todos. Esa referencia se vio respaldada por la aparición de lo que es propio del periodismo de investigación y que genera también que luego eso, a través de los canales regulares de la cooperación internacional, sea transmitida información ya corroborante de lo que eventualmente el periodismo de investigación había manifestado, que era la anotación de aumentar Keiko a 500 y hacer visita. Eso originó, porque ya el conducto regular, además de la noticia periodística, se reunían dentro de una lógica de comprobación de lo que ya había declarado Marcelo Bahía Odebrecht. Eso generó que exista una nueva investigación en el equipo especial. Esta nueva investigación, en su momento, fue planteada en el equipo especial, porque tenían las competencias en la estructura que se había diseñado por parte de la institución, de ver todos los casos que correspondían a lo que devenía del socialmente conocido caso Lava Jato. Bueno, pues resulta que ese caso en particular, que era un caso muy complicado en ese momento, la señora Keiko Fujimori en ese momento tenía, si no me equivoco, 73 congresistas dentro de su fuerza parlamentaria. Eso generó que exista dentro de esta determinación de competencia una especie de conflicto entre lo que era la Fiscalía de Lavado de Activos y el equipo especial de ese momento que lideraba el señor Hamilton Castro. Resulta que en ese momento lo que debería haber sido parte de una competencia funcional del equipo especial fue delegado más bien a las Fiscalías de Lavado de Activos, y no había un fiscal que se haga cargo de esa investigación. Más allá de la controversia de quién podría ser el fiscal competente, es decir, si sería el señor Castro o si sería un fiscal de lavado de activos, existía la necesidad de que un fiscal conozca un caso de esta envergadura con la proyección lógica de todas las dificultades que importa lo transversal que resulta siendo la política en estos casos. Y entonces me fue encargado conversar con el doctor José Domingo Pérez Gómez para reclutarlo, para convencerlo de la necesidad de su participación, por su experiencia, por su calidad profesional, por su calidad personal, buscando que encontremos un perfil de fiscal que pueda abocarse al conocimiento de estas investigaciones de gran complejidad. Y reitero esto porque dentro del proceso de reclutamiento, y tal vez en esto puede radicar lo anecdótico del tema, yo me preparaba
para casi en cultivar mis habilidades de persuasión, de locuacidad y de a la vez también ofrecimientos de condiciones logísticas suficientes para enfrentar un caso de esta envergadura, me preparaba para un reto casi de litigación en buscar convencer a un fiscal que acepte asumir un reto de esta envergadura y de esta complejidad. Y aquí viene lo anecdótico, ¿no? De que después de un discurso de seguramente unos 15 minutos de mi parte, simplemente recibí un monosílabo de respuesta y me dijo: sí, doctor, acepto. Cuento esta anécdota y seguramente el doctor Pérez, en el momento de interactuar conmigo, no me desmentirá sobre las circunstancias de cómo se dio todo esto, porque no antepuso ni siquiera las condiciones logísticas que son siempre un parámetro propio de poder enfrentar una investigación de esta envergadura. Y así es que esto comienza, así es que la posibilidad de darle un envión, una fuerza propia a todas las investigaciones, nos llevó a posicionar aspectos que se relacionan con lo que es la estrategia fiscal en un caso de esta envergadura. El hecho de tener fiscales que son confiables, que son bien formados, que tienen la capacidad de enfrentarse a las mejores defensas legales, nos permite poder tener ya una estructura y una idea común de cuál es el camino correcto para poder deflagrar, para poder generar un derrotero, para poder tener un camino seguro en la averiguación de la verdad en un caso de esta envergadura. Y nos decantamos por una fórmula que en ese momento había sido más bien dejada de lado, que fue la de cultivar una relación sólida con el sistema de cooperación internacional brasileño. A partir del fortalecimiento, de la consolidación de estas relaciones que tienen que ver con conceptos esencialmente de diplomacia y de identificación de fenómenos comunes por los que también la justicia brasileña había transitado, y aquí hago un punto de referencia en que lo que ha pasado con nosotros, que hemos testimoniado en su momento, hostilizaciones, presiones, cambios de estrategias desde nuestra propia estructura interna, todas estas consideraciones, reveses incluidos a niveles judiciales, todo esto corresponde también a lo que en algún momento pasó en Brasil. Un antecedente interesante de lo que había pasado en la justicia brasileña era el llamado caso Castillos de Arena, que también hicieron referencia los distinguidos periodistas de investigación. Brasil ya había tenido un primer también revés. El caso Castillos de Arena, a través de la intervención judicial, había traído abajo no solamente una cantidad importante y valiosa de evidencia, sino también habían logrado que la impunidad se sobreponga a la correcta administración de justicia. Pero la justicia brasileña perseveró, buscó otros caminos, y ahí es donde se encuentra también convergencia con el periodismo de investigación en Brasil, y finalmente es posible plantear el famoso caso Lava Jato para algunos. Entonces, sobre la base de esas sinergias, el establecimiento de condiciones comunes, la fuerza de tareas de Curitiba, Lava Jato, se identificó con muchas de nuestras dificultades, y a partir de conocer a los fiscales que estaban involucrados en las investigaciones, surgió una inevitable también muestra de solidaridad, de simpatía, de fortalecimiento común de la velocidad, de cómo la cooperación internacional puede activarse, y en esas circunstancias es que se le pudo dar una velocidad propia también a lo que en la justicia brasileña había funcionado, que era el mecanismo de la colaboración eficaz. En ese momento nosotros no podíamos tener un contacto directo con la colaboración eficaz nacional porque por decisiones de la propia institución se había decantado por un procedimiento de negociación paralela con la empresa Odebrecht dentro del Perú, con la aplicación de toda la normatividad de las leyes peruanas. Entonces,
nosotros empezamos a tener una serie de problemas internos que hay que verlos desde el aspecto autocrítico, porque éramos una misma institución con dos caminos claramente diferenciados. Por un lado, el equipo especial anterior, que se había decantado por tratar de estructurar una colaboración eficaz en el Perú con la empresa Odebrecht, y por otro lado estábamos nosotros buscando evidencia, buscando elementos fuera del país. Eso generó algún problema en determinado momento, al punto de que se congelaron las relaciones entre la justicia brasileña y el Perú, que es lo que finalmente nosotros como equipo especial y conjuntamente con el doctor Pérez heredamos en su momento. ¿Qué había sucedido? Lo que sucedió es que finalmente el deterioro de las negociaciones en el Perú reflejó también inevitablemente, porque la empresa Odebrecht era un delator premiado en el Brasil, reflejó también que las relaciones de cooperación internacional se resquebrajaran y se congelaran. Entonces, cuando surgió la necesidad de una unificación que provino de quien ahora seguramente a razón del juicio de la historia podemos establecer más como un cálculo que como una genuina vocación de hacer las cosas bien, que fue la decisión del doctor Gonzalo Chávarri, de unificar el equipo especial y de designarnos dentro del mismo. Nosotros siempre fuimos claros en que nuestro reto era de carácter profesional e institucional, y siempre la respuesta del señor Chávarri fue: yo estoy involucrado, caiga quien caiga. Entonces nosotros, sobre la base literal de esa referencia, pues tuvimos no solamente un mérito inicial, que fue restaurar sin ninguna restricción la cooperación internacional con el Brasil y volvernos a sentar a una mesa con la empresa Odebrecht. Un intercambio de interlocutores, porque se cambió la interlocución de Hamilton Castro por la de José Domingo Pérez Gómez. Todo eso generó que exista una especie de primavera dentro del desarrollo de las actividades del equipo especial. Viajamos en 2 oportunidades al Brasil, tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre. Se practicaron alrededor me parece, si la memoria no me traiciona, se practicaron alrededor de 33 declaraciones testimoniales, con todo lo que eso implica en entrega de información. Se remitió información del sistema Trausis y MyWebDay, que era este servidor que han hecho referencia Graciela Villasís y Gustavo Borriti, sobre la cantidad enorme de información que ya estaba repatriada en Brasil en ese momento y que fue materia de esta colaboración que ya se había planteado y que además era avalada por la justicia brasileña en esos términos. Entonces, en esa medida, hubo un potenciamiento del desarrollo de las investigaciones que generó, a partir del progreso desde lo que es una etapa de investigación preliminar hacia una etapa probable o posible de mayor madurez, como es una investigación preparatoria, empezó a generar con el influjo enorme de información lo que la ley ahora, a partir de los acuerdos plenarios, denomina como una sospecha grave, es decir, la migración de algo que estaba en un cierto estado de inmadurez a una progresión de la propia investigación, dentro de la cual exigía y demandaba por necesidad la toma de algunas decisiones de carácter cautelar para los fines de la investigación. Y es ahí donde acaba la primavera, por lo menos referenciada dentro de la estructura interna de la institución, porque el testimonio es ese, el vivencial, el que sucedió. Cuando se solicitó la detención preliminar y la prisión preventiva de la señora Fujimori, fue el momento en que se rompe toda la estructura de colaboración con el equipo especial y empezamos a navegar dentro de nuestras propias posibilidades, tratando de no ponernos de costado, porque hay muchas personas que ahora tratan de establecer un discurso que nunca pasó por nuestra mente, que fue la de decir: oiga, pero si usted no siente que tiene el respaldo de la institución, entonces ¿por qué no renunciar? Y eso fue algo que nunca nos planteamos en el equipo especial, porque lo que buscamos es más bien perseverar dentro de la estructura de nuestra voluntad. Y si teníamos que ser retirados, teníamos que ser retirados a mano militar, la forma en la que fue hecho el día 31 de diciembre del 2017. En ese intervalo de tiempo soportamos enormes presiones,
pero el equipo esencialmente del doctor Pérez, pero acompañado también con el equipo en solidaridad con todos los fiscales del equipo especial, soportaron enormes presiones, dentro de las cuales tuvimos permanentes actos de hostilización que tenían que ver no solamente con abrir investigaciones contra los fiscales del equipo especial, sino también con el propio develamiento de información que para nosotros era estratégica en su oportunidad. Nosotros somos fiscales que estamos claramente determinados dentro de lo que corresponde a evitar el secretismo en la medida de nuestras posibilidades, respetando lo que tiene que ser reservado. Pero siempre tenemos una estrategia fiscal que defender, porque tenemos que buscar la eficacia de nuestras medidas, que finalmente es lo que aseguramos a nivel de nuestros requerimientos judiciales. Y en esa medida fuimos permanentemente socavados en nuestras bases y somos testigos de todo lo que correspondía, pero nunca inclaudicablemente poniéndonos de costado. Si teníamos que dejar el equipo especial, tendría que ser por una decisión del fiscal de la Nación de la cual él se tenía que hacer cargo y dentro de la cual nosotros también nos defenderíamos si es que se nos atribuía alguna irregularidad infundada. Porque por criterios de confianza podría cualquier fiscal de la Nación tomar esa determinación, pero tendría que hacerse cargo a partir incluso de vincular esa decisión con lo que es esencialmente nuestro trabajo, que es el trabajo de litigación. El equipo del fiscal José Domingo Pérez había logrado determinar como parte del peligrosismo procesal en la investigación de la señora Fujimori que había existido la instrumentalización de un partido político, no solamente para posibilitar los actos de lavado de activos, sino también para entorpecer los fines de la investigación. Y se develan los famosos chats de la botica y finalmente se trata de estructurar un argumento que es de recibo por parte de los jueces, porque esto se ha litigado en dos instancias. Y la prisión preventiva, tanto del señor Jaime Yoshiyama Tanaka como de la señora Keiko Sofía Fujimori, ha sido confirmada por la Sala Superior que además ha tomado decisiones no necesariamente en función de lo que el equipo especial haya postulado, porque aquí hay que también buscar romper algunos mitos respecto al uso de los mecanismos de la prisión preventiva. Hay una agresiva campaña de desinformación respecto a un presunto o supuesto abuso de la prisión preventiva dentro de los procedimientos del equipo especial. Y eso es absolutamente falso. Prisiones preventivas que hemos solicitado no siempre en principio nos han sido otorgadas o concedidas. De hecho, en el caso de la señora Fujimori, solamente fueron confirmadas las prisiones de la señora Keiko Fujimori y el señor Jaime Yoshiyama. El resto están libres. Lo que quiere decir que nosotros nos sometemos a la judicialidad, es decir, nuestros procedimientos están dentro del escrupuloso respeto de la legalidad. Cuando tenemos que plantear un mecanismo, lo planteamos, pero siempre nuestra pelea y nuestra lucha es dentro del respeto estricto de la legalidad, sin ningún abuso, y el dato va a ser objetivo, porque la estadística sirve, tal vez, el primer momento en el que hemos afrontado estas circunstancias en el caso del señor Humala Tasso, que el Tribunal Constitucional fue quien lo liberó a través de una sentencia muy polémica de 4 votos contra 3, es decir, una resolución bastante complicada, en donde se flexibilizó absolutamente la prisión preventiva. Pero desde la crítica de una resolución judicial y desde la crítica de una función jurisdiccional como ejerce el Tribunal Constitucional, nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo con una serie de aspectos dentro de esa sentencia. Y creemos que obedecen también, dentro de las circunstancias de lo que transitamos, a buscar establecer dentro del camino jurídico que tenemos que recorrer en nuestro trabajo para que la fórmula de decisión sea una mucha más complejidad. Es decir, ahora, por eso, tenemos casi juzgamientos en las prisiones preventivas, cuando el juicio de persuasión anterior era de bastante mayor posibilidad de persuasión en menores argumentos. Entonces los fiscales ahora estamos obligados, para pedir una prisión preventiva, a tener dentro de un juicio cautelar de prejuzgamiento una sospecha grave comprobada, es decir, abundante material respecto a la culpabilidad de los agentes.
Entonces, por eso asistimos a un fenómeno interesante a la vez, porque estas circunstancias a veces terminan siendo una oportunidad. Y esa oportunidad lo que ha generado es que a partir de fenómenos como, por ejemplo, la posibilidad del acceso de la sociedad en general al desarrollo de las audiencias, ha determinado un interés propio de lo que significa el involucramiento de sectores de la sociedad civil para buscar justamente compensar lo que podría ser una agresiva campaña de medias verdades en general en la mediatización de la justicia. Sucede que, por ejemplo, el canal Justicia TV ahora tiene, para ponernos un poco en ambiente, tiene rating de partido de fútbol. Y eso es un fenómeno que nunca ha sucedido. Ahora visualiza el trabajo de los fiscales, el sacrificio, la fórmula en la que hay que enfrentarse a las defensas técnicas especializadas, lo inequitativo a veces que resulta ello, ¿no? Porque se habla de un principio de igualdad de armas, pero en la litigación vemos batallas de los fiscales versus un ejército de abogados, donde el fiscal está solo, pero tiene que enfrentar a 6, 7, 8 abogados consorciados que están dentro de ellos en estratégicas posiciones de defensa. El fiscal tiene que sobreponerse a eso, tiene que confrontar todos esos argumentos y tiene que encontrar el nivel suficiente de combatirlos. Dentro de esa misma oportunidad, tampoco creemos de que no resulta relevante el hecho de que la judicialidad también se incorpore en un sentido de preocupación, porque hay que contemporizar también de qué forma es que estamos enfrentando el fenómeno de la corrupción y del lavado de activos de gran criminalidad, porque la justicia ha buscado flexibilizar también su legislación, no porque no sea garantista, sino porque tiene que compensar todas las condiciones que son consustanciales a una organización criminal respecto a su facilitamiento. Entonces las legislaciones modernas, las tendencias internacionales están en encontrar un combate efectivo contra las organizaciones criminales, y por eso es que existen leyes especiales, y por eso es que hay que entender que la aplicación e interpretación de una norma tanto de carácter sustantivo como de carácter procesal tiene que necesariamente contemporizar el criterio de especialización, porque no se puede tratar de la misma manera un delito de menor complejidad, como podría ser un homicidio, como podría ser una violación contra la libertad e indemnidad sexual, con lo que significa la sofisticación y la gran estructura de organizaciones criminales transnacionales que además tienen todo lo que el dinero puede pagar y comprar. Entonces, por esa razón, el involucramiento de la judicialidad pasa por entender que también los criterios de carácter judicial tienen que necesariamente vincularse a la especialización, y es ahí en donde no podemos tratar de la misma forma a quienes son diferentes. Los grandes criminales son diferentes y hay que tratarlos con rigor, con especialización, pero siempre entendiendo de que la búsqueda del resguardo de la sociedad está en función de compensar esas inequidades, en donde finalmente esto no es ajeno a todos los foros internacionales a los que asistimos. Hace poco el Perú aspiraba a ser parte de la OCDE, y dentro de sus normativas anticorrupción y antilavado se exigía que existan legislaciones especiales, porque las normativas generales no pueden con rigor castigar delitos de esta complejidad. Entonces, nos parece interesante que existan iniciativas, como por ejemplo la dación de una sentencia plenaria, la 1 del 2017, que surge en una coyuntura relacionada con la combativa ciudad de Arequipa, caso denominado Melgar de Arequipa, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y cayó en manos del señor Inostroza Pariache. El señor Inostroza Pariache finalmente emitió una sentencia plenaria de lavado de activos que era una oda a la impunidad. Era lo que los abogados defensores esperaban, tener una sentencia vinculante, obligatoria para todos los jueces a nivel nacional.
para establecer estándares en el delito de lavado de activos que eran de muy difícil cumplimiento o de imposible cumplimiento. Entonces hubo una reacción inmediata de las fiscalías de lavado de activos que buscó a través de la Fiscalía de la Nación un pronunciamiento de todos los jueces supremos. Y ahora tenemos un producto que resulta utilitario porque finalmente la sentencia plenaria del caso, vinculante del caso Melgar de Arequipa fue superada por la sentencia plenaria de todos los jueces supremos a nivel penal, porque efectivamente el señor Inostroza, el señor Figueroa defendieron su sentencia, pero fueron derrotados por jueces supremos que tuvieron la capacidad y la valentía de sobreponerse a lo que era más bien la victoria entre la impunidad y la posibilidad de sostener su proscripción, como es la búsqueda de la averiguación de la verdad en estos casos. Entonces, distinguidos jueces supremos tuvieron una posición valiente en ese aspecto. Yo resalto la posición del doctor Jorge Salas Arenas, que tuvo un rol preponderante también dentro de lo que es cautelar la correcta jurisprudencia, en el estricto medio, en el cumplimiento de su imparcialidad, pero buscando con sus liderazgos establecer que la lucha contra la gran corrupción, contra el lavado de activos, necesita también un involucramiento del Poder Judicial. Y en ese involucramiento es donde nosotros buscamos que existan también cifras que no arrojen más bien lo que la sentencia del caso Melgar de Arequipa nos determinaba, que es impunidad en estos graves cargos. Entonces nos parece interesante que existan ahora incluso también sentencias plenarias relacionadas con el tema de la prisión preventiva, que exista también una iniciativa de parte de la Judicatura de buscar defender sus fueros ante este tipo de ataques. Claro, definitivamente si encontramos abogados que están defendiendo y que tienen serios conflictos de interés, el periodismo en ese aspecto sí en algunos casos cumple con el deber de establecer estos conflictos de interés, porque hay que escuchar a los abogados cuando hablan y todos ellos defienden seguramente abusos, excesos, y nosotros lo que exigimos en esos casos es que se diga, bueno, usted está hablando a título personal, a título individual, o usted está defendiendo a su cliente que litiga contra los fiscales y que busca instaurar una conciencia colectiva en donde finalmente se determine de que los fiscales hacemos un trabajo sesgado. Y nada mejor que demostrar con nuestros procedimientos que nunca hemos tenido ninguna selectividad. La progresividad de las investigaciones muchas veces tiene diferentes velocidades, de la misma manera que los fiscales son heterogéneos en sus procedimientos, pero todos ellos convergen en la solidaridad de los trabajos en equipo. Y eso a mí me consta como jefe del equipo especial. Todos estamos involucrados en el mismo sentido, con procedimientos tal vez diferentes, gobernados por los momentos y también por la proactividad que existe dentro de la información que recibimos. Y recibimos efectivamente mucha información ahora, que resulta además inédito de que tengamos un fenómeno interesante, pero también lógicamente cautelar. ¿Qué cautelar respecto a nuestros procedimientos internos? Nosotros en este momento estadísticamente estamos manejando 50 procedimientos de colaboración eficaz de personas naturales. 50 personas están acogiéndose a los beneficios por colaboración eficaz, estableciendo su culpabilidad. Tenemos 5 personas jurídicas que están buscando también una delación de carácter corporativo. Es un asunto que no se produjo antes, y esto tiene que ver también con el avance de las investigaciones. El avance y el trabajo proactivo de los fiscales del equipo especial ha determinado de que resulte inevitable para muchos el someterse a la acción de la justicia, colaborar y a su vez generar nuevas líneas de investigación. Por tanto, la planificación estratégica del equipo especial, que es un equipo relativamente reducido, que compensa sus carencias con voluntad, reitero, con perseverancia, con mística, pero es verdad que también es de muy difícil planificación estratégica, porque a mayores colaboradores eficaces, mayor cantidad de información. Y si hay mayor cantidad de información, entonces demanda también mucha mayor cantidad de personal
no solamente administrativo, sino también fiscal. Y volvemos al inicio de la tarea, reclutamiento de personas que quieran enfrentar estas circunstancias de tan difícil complejidad. De, además, tener que soportar, reitero, la necesaria afectación de su incluso vida particular y vida privada, porque la vida de todas las personas en el equipo especial cambió porque tenemos que tener a veces cuidado con nuestra vida en general por criterios de seguridad. Tenemos que habituarnos, pese a que contamos siempre con la facilidad de la Policía Nacional, pero siempre hay una invasión a la privacidad familiar, personal. Tenemos que dejar a nuestras familias por espacios de tiempo porque tenemos que viajar al extranjero. Cuando hay medidas cautelares, realmente el equipo no duerme y tiene pues un involucramiento que corresponde a un estándar que no es el habitual en el trabajo. Entonces eso hace mucho más complicado que existan personas que acepten venir al equipo especial, porque sus estímulos están relacionados estrictamente con sus convicciones. No hay ningún otro estímulo, más bien hay solamente dificultades y cuestiones bastante difíciles de entender. Nosotros ahora estamos en un proceso de nuevamente fortalecernos, porque a esta sumatoria de colaboraciones eficaces, a esta sumatoria de evidencia nueva que vamos recabando en el equipo especial, se le tiene que añadir necesariamente un fortalecimiento y tenemos que crecer. Y a veces eso no es entendido por el gobierno incluso central, porque cuando la señora fiscal de la Nación, que es portavoz de nuestras necesidades logísticas, que ahora sí nos ayuda, lo que no teníamos antes dentro de la institución, que ahora más bien busca conseguir nuestra logística suficiente para hacer nuestro trabajo, la señora doctora Zoraida Ábalos muestra una preocupación permanente por tratar de respaldarnos y de permitirnos hacer nuestro trabajo. Y en las conversaciones que tenemos sobre estas circunstancias, se determinan las dificultades de también comprensión respecto a la naturaleza del trabajo que hacen los fiscales del equipo especial. Los fiscales del equipo especial no hacen un trabajo de destajo, lo que hacen es un trabajo de muy alta complejidad, por tanto no puede ser medible en términos numéricos o estadísticos de cuánto es lo que producen, sino de la naturaleza propia de la información que tienen que procesar, que tienen que evaluar y que luego tienen que presentar ante un juez. Entonces, eso, después de muchas batallas, seguramente muy difíciles y complejas por parte de la señora fiscal de la Nación, se ha logrado conseguir un presupuesto que nos va a permitir establecer una segunda fase, también agresiva, respecto a la información que ya tenemos y poder crecer en el equipo especial y plantearnos la posibilidad de poder incluso mejorar en encontrar que el plazo razonable de una investigación siempre sea el menor posible, porque nosotros no tenemos ninguna satisfacción en privar de la libertad a nadie preventivamente. Lo que nosotros buscamos la averiguación de la verdad y necesitamos asegurar a las personas para que no existan casos como el del señor Inostroza Pariache, como el del señor Félix Moreno, como el del señor Gonzalo Monteverde, como todos otros tantos casos que están no habidos y que siempre nos plantean la misma disyuntiva de la necesidad de que la prisión preventiva, como se articula en el equipo especial y como estadísticamente se demuestra, resulta ser una medida de última razonabilidad. Reitero la cifra para que quede claro: en el equipo especial hay 483 investigados y solamente hay 22 personas con prisión preventiva. Así que el argumento es un argumento mentiroso, es un argumento que no vale para relacionarlo con lo que podría ser una estadística numérica. Entonces, el reclutamiento nuevamente nos va a plantear los fiscales que estamos tratando de asociar a esta dinámica, de contagiar también que los fiscales del equipo especial busquen establecer dentro de sus procedimientos internos el aminorar el tiempo razonable dentro del cual las investigaciones se deben llevar a cabo. Nosotros muchas veces pedimos 36 meses de prisión preventiva, pero ese es un plazo expectaticio. Nosotros buscamos de que sea de otra manera, tratamos de razonablemente hacer nuestro trabajo, pero tenemos
logístico, y también con el trabajo de los abogados, que muchas veces hacen defensas técnicas obstruccionistas. No digo que sea en todos los casos, pero en algunos casos sí hay una búsqueda de obstruir la acción de la justicia y que busca que, más bien dentro de las defensas legales, como evidentemente hay abrumadora carga de culpabilidad, busquen más bien diferir ese tipo de pronunciamientos para generar escenarios paralelos. Esos escenarios paralelos son los que corresponden a los blindajes de naturaleza política, a los de cambios de tendencia de lo que puede ser la aceptación de los procedimientos de carácter judicial. Entonces, ganar tiempo termina siendo una estrategia dentro de la legalidad también, pero que perjudica nuestro trabajo. Nosotros, como tal, siempre litigamos buscando de que la averiguación de la verdad se resuelva en un plazo más breve posible. En ese camino nos encontramos con dificultades, con tareas permanentes, con retos profesionales que van a buscar necesariamente otros horizontes, seguramente, porque las investigaciones en este momento siguen generándose con nuevas hipótesis, y buscamos de que hacia el futuro ya empecemos también a tener los primeros resultados concretos de lo que es un esfuerzo que viene de hace algún tiempo atrás. En esa medida, por ejemplo, estamos en condiciones como equipo especial de anunciar un nuevo pedido de extradición en el caso del señor Alejandro Toledo, porque ya está culminada la acusación en el caso Ecoteva, que va a ser presentada inmediatamente al órgano jurisdiccional durante esta semana y que va a generar un nuevo pedido de extradición contra el señor Alejandro Toledo por las adquisiciones inmobiliarias que colocan plata en la vida. La colaboración eficaz liderada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez en el caso del señor Joseph Maiman ha sido fundamental para poder llegar a acusar en el caso de Ecoteva. Y eso es parte de los procedimientos estratégicos que el equipo especial se ha decantado. No han sido fáciles, son bastante complicados. Se han tenido que dar viajes muy largos, tan largos como al Estado de Israel, en donde hemos tenido que realizar una serie de actividades propias de la colaboración eficaz, pero que determinan dentro de los conceptos de transparencia una herramienta sumamente utilitaria para, como en este caso, poder formular y reperfilar lo que es, desde el punto de vista del equipo especial, una necesidad urgente, que es que se atiendan los pedidos de extradición por parte de la justicia norteamericana. Y nosotros estimamos que a partir de encontrar estos primeros derroteros, la fuerza de lo que significa también la averiguación de la verdad en los procedimientos del equipo especial se va a ver incrementada y potenciada notablemente. No quiero monopolizar esta conversación. El doctor Pérez tiene mucho que decir, tiene mucho que expresar. Hemos pasado momentos complicados, hemos sido también portavoces del equipo especial, hemos también recibido la solidaridad del equipo especial, porque hay que reconocer de que el día que el señor ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, decidió dejar sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial de forma arbitraria e ilegal, los primeros que se solidarizaron con nosotros fueron los integrantes del equipo especial sin excepción. Y eso revela de que somos un grupo cohesionado, heterogéneo pero a la vez cohesionado. Y termino mi presentación agradeciéndoles mucho la gentileza a los organizadores y a ustedes, público presente, por escuchar este testimonio que no tiene que ver estrictamente tal vez con cuestiones de discusiones académico-legales. Nuestros foros son los de la litigación y ahí nos van a encontrar sólidos. Hemos venido más a establecer un carácter vivencial de lo que es nuestro trabajo, de lo que es la necesidad de nuestro fortalecimiento y afianzar las bases de lo que corresponde a una segunda oportunidad dentro del trabajo del equipo especial, que es la de, a partir de su fortalecimiento, aprovechar los mecanismos de la cooperación internacional y de la colaboración eficaz dentro del país, que tiene
dentro de un mejoramiento de la legislación, un instrumento de carácter utilitario y eficaz, como su propio nombre lo dice, para los fiscales que lleguen a la averiguación de la verdad. Es negociar con culpables. Somos cautelosos de lo que los culpables pueden decir. Tenemos un deber de comprobar todo lo que se nos dice, pero también es verdad que accedemos a prueba de muy difícil consecución, y eso determina que ahora los límites de la averiguación de la verdad están franqueados más bien por la posibilidad de que la estrategia fiscal alcance con el brazo de la justicia a quienes cometieron graves delitos de corrupción y de lavado de activos en el país. Y la convergencia del periodismo de investigación con la labor de la Fiscalía nos permite establecer también puntos de encuentro respecto a lo que es el trabajo fiscal cotidiano. El hecho de que se haya revelado el caso Lava Juez, que ahora se asocia al caso Lavajato, nos permite establecer también líneas de investigación comunes con valientes fiscales que en su momento se han enfrentado a también grandes presiones, como son las fiscales del Callao, la doctora Rocío Sánchez y la doctora Castro. En esa medida, mi reconocimiento, mi respaldo como fiscal y el compromiso inquebrantable de que nosotros estamos para contribuir también como un equipo dentro de una misma convicción y causa, la de buscar que a través de nuestra conducta proactiva contribuyamos a la sociedad con un mejoramiento no solamente de las condiciones de trabajo de los fiscales y del propio Poder Judicial, sino también asociar esto con lo que es indispensable dentro del marco jurídico, que es la proscripción de la impunidad, y que estas circunstancias complejas, ilícitas, no se vuelvan a repetir nunca más. Muchas gracias. Sobre las limitaciones para la investigación de la corrupción en el Perú y sobre todo la experiencia obtenida en el caso Lavajato. Voy a abordar en estos minutos 5 aspectos. Una breve introducción, la virtud del fiscal en el equipo especial, brevemente el proceso de colaboración eficaz, el develamiento de la corrupción judicial y por último algo que creo de que se ha venido ya tratando, la movilización social para la lucha contra la corrupción e impunidad. Primera parte, introducción. Llegar a conocer el caso Lavajato me abre la oportunidad de recabar experiencias de vida que puedo ahora transmitir. Pido disculpas al auditorio si no hablo de aquella que traten aspectos puntuales o específicos vinculados a las investigaciones o procesos en sí. Mi justificación: los investigados y procesados, sus abogados defensores, todos aquellos interesados en que la corrupción se mantenga en el país, están ávidos en buscar sacarme de las investigaciones o procesos por alguna frase o comentario que haga en foros académicos o medios de comunicación. Por ejemplo, ejercer mi derecho constitucional a la libertad de opinión por haberme expresado en entrevistas a medios de televisión y decir que me sumo a la mayoría de peruanos que opinan que el actual Congreso de la República no nos representa, ya está siendo satanizado. Ya está siendo satanizado por acólitos a la corrupción para pedir mi destitución en el cargo. Por tanto, no abonaré más carbón a ese fuego, no soy político, soy un simple fiscal anticorrupción. Segundo aspecto, virtud del fiscal en el equipo especial. Coraje. No debería ser difícil definir esta palabra. Bastaría buscar en un simple diccionario que coraje significa valor, decisión y apasionamiento para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos.
Pero ¿cómo se le hace entender a un ciudadano que no conoce de leyes, de normas, de derecho, de tribunales o salas de audiencias, que la labor del fiscal no solamente es conocer la ley, sino también implica coraje para aplicarla? Valor para adoptar la decisión de investigar a personajes políticos que cometieron actos de corrupción. Decisión para continuar con las detenciones y prisiones preventivas a pesar de los ataques verbales e infundios continuos en ciertos medios y redes sociales. Apasionamiento para trabajar, no distinguiendo si es de día o de noche para sustentar un requerimiento en una audiencia. No voy a hacer un ejercicio matemático para determinar si el fiscal debe tener un 70 o 90% de porcentaje de conocimiento legal y el resto de valentía para asumir retos que debe afrontar en su labor. En los casos Lavajato definitivamente hemos debido tener un porcentaje de más de 100% en todos los ámbitos. 100% de conocimiento, para saber que la coima de millones de dólares no se deposita en el banco a nombre del corrupto. 100% para saber que no se regalan millones de dólares en una campaña electoral política sin pactar favores y beneficios indebidos. 100% para saber que las organizaciones criminales buscan a testigos y colaboradores para amenazarlos y amedrentarlos para que no digan la verdad. Y 100% de valor para enfrentar el abuso de poder de ciertos padres de la patria. 100% de valor para resistir las falsas informaciones que buscan mellar la honra y el buen nombre. 100% para denunciar al ex fiscal de la nación y sus interferencias. Las investigaciones que hemos debido enfrentar han obligado a identificar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Mencionaré algunas fortalezas. 3. El proceso de colaboración eficaz. Mecanismo establecido por ley que estimula a quien delinquió a que delaten a sus cómplices del crimen. ¿Quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz o la delación premiada? El criminal reconoce su crimen y echa a sus compinches a cambio de obtener los beneficios que señala la ley. ¿Quién podría negar las ventajas de la colaboración eficaz o la delación premiada? El cómplice del crimen, el compinche que no quiere que lo delaten, el corresponsable del delito que busca obstruir la acción de la justicia. Acuérdense, en el crimen de la corrupción son dos partes las que intervienen: el funcionario corrupto que vende su función y el privado corruptor que compra la función. Con la colaboración eficaz se logra que el uno delate al otro. Por eso no podemos ser ingenuos al creer que esos juristas y opinólogos interesados que en canales de televisión y radios van vendiendo el discurso que en el Perú pierde con la reparación civil de la colaboración eficaz. Falso. Son los corruptos que emplean a esos interesados para que los protejan en los medios de prensa con su verbo adornado y nos confundan. Para la eficaz lucha contra la corrupción y la impunidad implica adoptar nuevas formas para procesar los crímenes. La colaboración eficaz es una de ellas y que ha logrado el mayor éxito. No es perdón judicial, es compromiso y obligación del delator para que colabore con la justicia. Solo así la justicia llegará. Cuarto, el lideramiento de la corrupción judicial. El combate a la corrupción que lidera el equipo especial no hubiera sido posible, como lo dijo bien el doctor Rafael Vela, si las fiscales del Callao, doctora Rocío Sánchez y Sandra Castro, no hubieran ellas descubierto la red de corrupción judicial denominada Lavajuez Cuellos Blancos. Ustedes saben bien la historia: interceptaciones legales, abogados narcotraficantes que negociaban con intermediarios de jueces.
Luego se logra descubrir las conversaciones de Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, las conversaciones de los ex consejeros del CNM, las conversaciones del juez supremo César Inostroza Pariachi, que sostuvo con otros jueces y fiscales supremos, las deplorables conversaciones de este ex juez supremo Inostroza Pariachi, ofertando la absolución de un violador sexual de menor de edad. Paréntesis aparte, somos un país de contrariedades, tanto es así que ni el propio juez supremo César Inostroza confiaba en la justicia que él mismo administraba, que tuvo que fugar. Vaya qué tal fuga, sobornó a un oficial de migraciones, se fue como un delincuente de poca monta. Pregunto, ¿cómo luego podemos exigirle al ciudadano que confíe en la justicia si ni un juez de la más alta instancia confía en sus propios jueces? Tenía que tocar a los cuellos blancos o los hermanitos porque no es un hecho ajeno o aislado a los casos del equipo especial. El caso de los cuellos blancos, como ya se ha dicho, es transversal a varias investigaciones, pero sobre todo a los casos Lavajato. Pregunto, si no se hubiera develado la hermandad de jueces y fiscales que traficaban influencias, si hubieran conseguido los resultados favorables a la lucha contra la corrupción, definitivamente hubiera sido muy difícil o complicado. A pesar de tener jueces probos, honestos y valientes, como el juez Richard Concepción Carhuancho, que puede dictar medidas graves, debidas, legales y justas, sin importarle que el imputado mire a la izquierda o que mire a la derecha, porque se dice es un juez predictible. Por eso, esa decisión de un juez predictible tiene que ir de la mano con una segunda instancia e incluso con una casación ante la Corte Suprema. Y ahí viene la desgracia, porque el hermanito o la hermanita de César Inostroza está presta a través de legulladas a torcer la ley. Dicen ellos, para garantizar hasta el más mínimo derecho de los investigados. No miento. ¿Dónde está Félix Moreno, ex gobernador del Callao? ¿Acaso el equipo especial no solicitó su prisión preventiva? ¿Acaso una jueza no dijo que no había riesgo de fuga? ¿Acaso no nos dice la realidad que Félix Moreno está fugado? No miento. ¿Acaso no sacaron a ese juez probo, honesto y valiente del caso más emblemático actualmente denominado de la señora K? Y por unas declaraciones suyas en la prensa. ¿Acaso esos jueces convocaron a una audiencia para debatir con el Ministerio Público el pedido de recusación para sacarlo a ese juez? ¿Acaso esos jueces no reemplazaron al abogado defensor que se olvidó de adjuntar la grabación de la entrevista de ese juez a una emisora de Radio Nacional y nos acuñaron el nuevo significado de un hecho notorio a la entrevista de un medio de comunicación para sustentar su infeliz decisión? Los cuellos blancos siguen presentes en nuestras instituciones porque le deben el puesto a alguien más o porque así crecieron en la rama judicial o fiscal. Ahí tenemos fiscales supremos que ningunean la investigación de los cuellos blancos, señalando que son inventos o que son pirañitas. Lo cierto es que el blindaje hacia ellos es tan notorio que el Congreso no permite que se les investigue. ¿Cuál es ese precio de lealtad entre blindadores y blindados? ¿Impunidad? ¿No me investigas por Lavajato y te blindo? ¿Obstruyes la investigación por Lavajato y te blindo? Tomemos nota de lo ocurrido con el ex fiscal de la Nación, presuntamente vinculado con la organización de los cuellos blancos.
Se hizo de conocimiento público en audiencia, en los medios públicos, en las redes sociales, el chat de la botica. Se hizo mención en ese documento de la protección al ex fiscal de la Nación. ¿Qué hizo este ex fiscal? ¿Qué hizo con ocasión de la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y la declaración de Jorge Barata que se iba a llevar a cabo a inicios de este año? En diciembre del año pasado, en la Nochevieja, cesó al equipo especial, a mi coordinador, el doctor Rafael Vela Barba, y a mí como fiscal investigador. Declaramos una rebeldía jerárquica, desobedeciendo a la autoridad, y lo volveríamos a hacer si hubiera una arbitrariedad como esa. Por último, de impunidad, daré algunas ideas sueltas. Participación activa de la sociedad civil es fundamental. Defiendan la democracia y las instituciones. Se acabaron los ciudadanos con privilegios en nuestro país. Cito a Alberto Vergara en su columna del Comercio del 6 de junio del 2019, que la denomina "La República no llega sola". Dice así él: García era el último de su estirpe. Becerril no pide mármol para sus baños por privilegio. Toledo no grita "paga carajo" por sentirse la aristocracia del poder. Son fascinerosos sin más. García, en cambio, consideraba incorrecto que la justicia se metiera con él. Entendía la política como un fuero al margen de las leyes de la República, el privilegio. Nos acompaña el doctor Richard Concepción. El 31 de diciembre del 2018, que obligaron al ex fiscal de la Nación a reponernos en el cargo. La ciudadanía ahora está informada, vigilante. Hay una participación activa de colectivos sociales y medios. Hay una cierta confianza con los fiscales. Cito al libro del maestro mexicano Ernesto Canales Santos, que en su obra "¿Cómo nos arreglamos?", testimonio del primer fiscal anticorrupción de México, vejado también por el Congreso de su Estado y destituido de su puesto por la casta política, en su libro señala lo siguiente: es importante tener una relación cordial y de respeto, con base a la verdad con los periodistas. Nunca dejé sin desmentir lo falso, corregir lo erróneo, negarme a dar entrevistas o contestar sus preguntas en público o en privado. El equipo especial que lidera el doctor Rafael Vela da a conocer siempre nuestra labor a la opinión pública. Finalmente, entonemos un himno contra la corrupción. Muy amable, gracias.